Revelado. Un millonario esconde su verdadera vida y halla un amor inesperado en su criada. La mansión se alzaba en las colinas de Taxco como un monumento de soledad. Alejandro, un joven millonario de 30 años, se despertaba cada mañana en un mundo de lujo que no sentía como suyo. Las paredes de su hogar, adornadas con obras de arte y antigüedades, comenzaban a parecerle una prisión dorada. La admiración y el respeto que generaba su éxito empresarial se deslizaban por su piel como un abrigo pesado. Vivía rodeado de personas interesadas en su dinero, sus contactos, su influencia. Pero nadie se preocupaba por el verdadero Alejandro, el que anhelaba una conexión auténtica. Cada día se enfrentaba a un vacío más profundo, sintiendo cómo el eco de las risas y los festejos quedaba atrapado en los corredores de la mansión. Mientras la vida pasaba ruidosa a su alrededor, él permanecía callado, asfixiado por la superficialidad de su existencia. La presión de ser el heredero de un legado lo consumía, y aunque era un hombre de éxito, su alma se sentía desgastada. El destino le tenía preparado un giro inesperado. Conoció a Sofía, una joven criada de 25 años, cuyas manos estaban gastadas por el trabajo arduo, pero cuyo corazón brillaba con la pureza de la esperanza. La admiraba, no solo por su belleza, sino por la autenticidad que irradiaba. Cada conversación con ella era como un soplo de aire fresco, una chispa que encendía algo olvidado dentro de él. Pero a diferencia de la vida superficial que conocía, la realidad de Sofía lo enfrentaba a una nueva realidad. Sofía hablaba de sus sueños de ser artista, de su talento para la pintura que había quedado relegado a un rincón oscuro de su alma por las dificultades económicas. Alejandro se sentía atraído por esa luz, pero al mismo tiempo, la diferencia de clases lo llenaba de miedo. Un hombre como él podría algún día buscar el amor en una mujer como ella. La tensión entre su deseo y el juicio de su entorno lo atormentaba. Justo cuando comenzaban a tejer una amistad sincera, una crisis económica amenazaba con destruir la estabilidad de su vida. En una reunión con sus socios, se percataría rápidamente de que la mansión familiar estaba a punto de ser embargada. Todo lo que había representado su familia, su historia, se tambaleaba en un hilo. La angustia se apoderó de él. Las decisiones que debía tomar no solo implicaban cifras, propiedades o negocios, significaban enfrentar su propio legado, su esencia. Mientras el estrés lo consumía, la mirada de Sofía se convirtió en su refugio. La forma en que hablaba de su madre enferma, del sacrificio y la esperanza, lo sentía él más conectado a su humanidad. Pero cada encuentro, cada charla, se veía envuelta en la sombra del dilema que lo acosaba. ¿Sería capaz de arriesgarlo todo por el amor que sentía, cuando su hogar y su familia dependían de su éxito? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se intensificó cuando la galería local decidió exhibir las obras de Sofía, llevándola a acercarse a una vida que siempre había soñado. Su arte, que encapsulaba las luchas y esperanzas de su vida, era una expresión de todo lo que Alejandro deseaba pero no podía tener. En una cena de gala, Alejandro se encontraba entre los hombres de negocios más influyentes de la región, presentando una propuesta que podría proteger su fortuna, pero a un alto costo: el sacrificio de sus propios deseos. El murmullo sobre su amistad con Sofía crecía, mientras su corazón se partía en 1000 pedazos. La presión crecía, cada latido de su corazón resonaba con un eco de duda. ¿Debería seguir el camino seguro para mantener su legado o arriesgarlo todo por ella, la única persona que alguna vez había tocado su alma? Sin resolver el dilema, dejó que la duda lo envolviera, mientras afuera la noche comenzaba a caer, cubriendo la mansión con un silencio inquietante, como si el universo esperara su respuesta. Alejandro se sintió abrumado por la nebulosa de pensamientos que giraban a su alrededor. Cada amigo que lo rodeaba en la gala representaba lo que él podría perder, el peso de una herencia que nunca le había traído felicidad. Miraba a su alrededor, los hombres conversando entre risas llenas de ego, mientras un vacío se asentaba más pesado en su pecho. En aquel momento, el brillo de los adornos y las luces del lugar se sentían como un espectáculo hueco, una fachada que ocultaba la desilusión. Su mente viajó a la primera vez que había compartido una charla genuina con Sofía, la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de arte,
sus manos casi temblorosas al mostrarle los bocetos escondidos en su pequeño cuaderno. En un mundo donde la sinceridad parecía un lujo, ella era su oasis. Pero con cada respiración, la inminente crisis financiera lo empujaba hacia una realidad cruda y desafiante. ¿Debería él mantenerse fiel a lo que le dictaba su corazón o seguir la senda que le había sido trazada por legado familiar? Con el corazón palpitante, decidió que no podía seguir con la misma máscara puesta. Era momento de enfrentar sus miedos, de despojarse de las cadenas que lo mantenían prisionero en su propio palacio. Se excusó de la conversación superficial y se dirigió hacia los jardines de la mansión, donde la noche comenzaba a pactar sus secretos entre susurros de viento. Fue allí donde se encontró perdido, en la oscuridad, buscando claridad. Las palabras de Sofía resonaban en su mente. El arte es la verdad de nuestro ser, Alejandro. Sin ella, estamos condenados a ser solo sombras. Sintió que cada neurona en su cerebro ardía con una revelación poderosa. La vida que había estado llevando era una representación digna de una obra, pero él no era el protagonista, era un espectador, un personaje pasivo. Esa noche, Alejandro decidió que ya no quería un papel secundario y se propuso reescribir su historia. Al entrar nuevamente a la gala, buscó a Sofía, pero en su lugar encontró a Leo, su socio principal. Con una sonrisa cínica, Leo se acercó, y en su mirada había un destello de desprecio. «He oído rumores sobre tu relación con la sirvienta», le dijo, cargando sus palabras con un veneno que chisporroteaba en el aire. Alejandro sintió que la ira y el desdén lo empujaban a un rincón oscuro donde no quería estar. «No me importa lo que pienses», respondió Alejandro, sintiendo que las raíces de su verdadero yo comenzaban a resurgir. «Estoy cansado de tus juicios, y estoy cansado de vivir una vida que no es mía». La confrontación elevó la tensión, y un silencio pesado se apoderó del espacio entre ellos. Alejandro se dio cuenta de que esta era una de las primeras decisiones firmes que tomaba, una que lo posicionaba en la senda del cambio. Leo parecía sorprendido, pero el deseo de Alejandro de liberarse de las expectativas lo llenó de valor. Mientras afectaba a algunos en su círculo, sabía que era esencial mantener su autenticidad, incluso si eso significaba perder algunas amistades, o incluso la lealtad de aquellos que le habían rodeado. Fue un momento revelador, y en su pecho giraba la promesa de un nuevo amanecer. Los ecos de la gala continuaban resonando en el aire, pero para Alejandro una nueva melodía comenzaba a ser compuesta. La búsqueda del amor y la realidad de su legado se entrelazaban en un camino lleno de dolor y esperanza. En medio de esta tormenta interna, su mente giraba hacia una nueva dirección, llena de decisiones cruciales. Estaba listo para arriesgarlo todo por una autenticidad que nunca había perseguido y una conexión que había comenzado a despertar su verdadero ser. Con su corazón latiendo con fuerza, supo que debía encontrar a Sofía y hablarle de su deseo de apoyarla en su arte, de ser parte de su sueño. Sin embargo, antes de dar el paso definitivo, una sombra se dibujó en su mente. ¿Podría la presión externa de su familia y de la sociedad ser tan intensa que lo llevara a renunciar a esa conexión única que apenas comenzaba a florecer? Mientras Alejandro luchaba con este nuevo dilema, un mensaje imprevisto llegó, un texto de Sofía que decía: «Alejandro, necesito hablar contigo. Es urgente». La ansiedad lo atravesó. La noche estaba llena de posibilidades, pero también de incertidumbres. ¿Podría todo lo que había construido desmoronarse por una decisión impulsiva? El viento comenzaba a soplar con la promesa de un cambio, arrastrando consigo el peso del pasado. Alejandro sabía que el momento decisivo se acercaba y estaba listo para enfrentarlo. El viento acariciaba su rostro mientras Alejandro se alejaba de la gala, el eco de la música y las risas desvaneciéndose con cada paso que daba. Su mente estaba en ebullición. Las palabras de Sofía resonaban insistentemente en su cabeza, y el mensaje que había recibido lo impulsaba hacia un destino incierto. Con cada latido de su corazón, la urgencia de aquella conversación se transformaba en una antorcha iluminando su camino hacia un cambio que ya empezaba a vislumbrar. La noche le ofreció un refugio momentáneo mientras se alejaba del brillo artificial del evento. Necesitaba claridad, una reflexión profunda sobre lo que realmente deseaba. La presión de ser un hombre de éxito, de cumplir con las expectativas familiares y de ser parte de una sociedad que despreciaba la autenticidad, lo ahogaba. Pero por primera vez, había dejado caer la máscara del heredero perfecto, y se sentía más vivo que nunca.
Llegó a la plaza del barrio donde Sofía vivía. Las luces tenues de la calle contrastaban con la opulencia de la gala, brindándole una sensación de pertenencia, de autenticidad. Sabía que cumplir con su legado familiar significaba renunciar a su búsqueda de la verdad. Mientras esperaba que Sofía apareciera, su mente se centraba en encontrar una voz interna que no había escuchado en años. Una voz que anhelaba arte, amor y verdadera conexión. Su insoportable ansiedad se transformó en determinación al recordar las obras que ella había compartido con él. Era un arte que hablaba de luchas personales, de pasiones que aspiraban a ser vistas y comprendidas. Quería que Sofía supiera que no solo la admiraba por su talento, sino que también deseaba formar parte de su mundo. Finalmente, la silueta de Sofía emergió en la penumbra, su rostro iluminado por una luz tenue. Su expresión mostraba preocupación, pero al mismo tiempo había expectación en su mirada. «Alejandro», comenzó, su voz temblando ligeramente. «No sabía si vendrías». Se encontraron en la plaza, en un instante agridulce. Alejandro sintió el impulso de abrir su corazón. «Sofía, he tomado una decisión. Estoy listo para dejar atrás la vida que me ha sido impuesta. Quiero apoyarte en tu arte, ser parte de tu mundo realmente. No puedo más con las expectativas ajenas». Los ojos de Sofía mostraron sorpresa y luego comprensión. «¿Y qué hay de tu familia? Lo que estás diciendo no será fácil». «La gente no entiende decisiones como esa», respondió, con cautela. Alejandro conocía la dificultad. Los ecos de su entorno irían en contra de su deseo. Pero estaba convencido de que una vida auténtica valía cualquier sacrificio. Mientras ambos hablaban, una sensación de libertad comenzaba a fluir en el aire. A medida que profundizaban en sus aspiraciones, Alejandro identificó un talento oculto dentro de sí mismo. No solo deseaba ser parte del sueño de Sofía, sino que también quería participar en la creación de una galería de arte que pudiera desafiar lo convencional, un espacio donde los artistas emergentes pudieran brillar sin las sombras del juicio social. Sin embargo, cuando la emoción adoptó la forma de un plan, una nube de dudas se cernió sobre él. Era consciente de que el camino no sería fácil, y el apoyo de su familia podría transformarse en un obstáculo insuperable. ¿Cómo podría enfrentarse a ellos, y al mismo tiempo ser fiel a sí mismo? Mientras sus pensamientos navegaban entre la esperanza y el miedo, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Un nombre en particular iluminó la pantalla: Leo. Alejandro respiró hondo, sintiendo que la tranquilidad que había encontrado en la plaza se evaporaba. ¿Estaba listo para esa batalla? El dilema se profundizaba. A sus espaldas, un futuro repleto de promesas. Frente a él, la sombra de su pasado amenazaba con arrastrarlo de vuelta. Así, con un nuevo reto por delante, supo que esta confrontación era inevitable. La urgencia de sus decisiones lo llevaban a un punto de no retorno. La búsqueda de la autenticidad se hallaba en el umbral de una elección peligrosa, y Alejandro sintió, más que nunca, que el tiempo para actuar había llegado. La luz de la mañana entró por la ventana, pero Alejandro no pudo encontrar el sueño reparador que siempre había imaginado en ese entorno de lujo. La imagen del mensaje de Leo seguía presente en su mente, como un eco perturbador que reclamaba su atención. ¿Qué significaba ese contacto? ¿Era un llamado de advertencia, una amenaza, o quizás una oportunidad inesperada? Mientras se vestía, cada prenda que elegía parecía un recordatorio más de su antiguo yo. Su entorno, con sus muebles elegantes y cuadros de artistas famosos que adornaban las paredes, le parecía ajeno. Alejandro se enfrentaba a una encrucijada: seguir el camino trazado por su familia o arriesgarse en busca de su propia identidad, buscando algo que le perteneciera realmente. La incertidumbre lo sujetaba, pero la imagen de la galería de arte que imaginaba con Sofía le otorgaba un hilo de esperanza. Decidió que la primera acción debía ser contactar a Sofía para articular sus ideas, pero no podía evitar dudar. ¿Cómo iba a ser capaz de llevar su visión a la realidad si no tenía el apoyo adecuado? Recordó el arte desafiante que ella creaba, la forma en que los colores en sus lienzos hablaban de vulnerabilidad y auténtica libertad. Eso era precisamente lo que deseaba: crear un espacio donde el arte reflejara la verdad, y que esa verdad rescatara a otros, artistas que se sentían fuera de lugar, igual que él. Contactó a Sofía con un mensaje lleno de entusiasmo y nerviosismo. «Quiero que hablemos de la galería. He estado pensando en ello durante toda la madrugada, y necesito saber tu opinión», escribió. Pulsó enviar, y sintió una mezcla de aligeramiento y ansiedad. ¿Y si todo esto resultaba ser un castillo en el aire? Sin embargo, si no lo intentaba, nunca lo sabría. Mientras aguardaba su respuesta, Alejandro se sumergió en los recuerdos de su vida. Desde pequeño, había estado atrapado en los deseos de su familia, entrenado para ser un líder y un modelo a seguir.
sin nunca ser él mismo. Aunque había logrado tantas cosas, siempre había una falsa sonrisa pintada en su rostro. Aquel hombre que una vez fue un clon de sus expectativas, estaba lentamente transformándose en un individuo que anhelaba la autenticidad. Un par de horas más tarde, su teléfono vibró. Era Sofía. «Estoy a favor, solo dime cuándo y dónde, y estaré allí», respondió, con la misma calidez que había manifestado aquella noche en la plaza. Un torrente de emociones le invadió. De algún modo, él había encontrado su cómplice. Necesitaba determinar cómo llevarla a cabo, cómo hacer real aquella visión. Dentro de él, una resolución férrea comenzó a gestarse. La incertidumbre no iba a paralizarlo, iba a ser el combustible que impulsaría su transformación. Sin embargo, el calor de la emoción se enfrió rápidamente con el recuerdo de Leo y sus posibles reacciones. Alejandro sabía que ciertas decisiones podían acarrear consecuencias severas y que tendría que planear cada paso meticulosamente. La sombra de su familia acechaba, temía encarar su descontento y al mismo tiempo anhelaba ser auténtico ante ellos. Días después, mientras pensaba en el siguiente paso hacia la realización de su sueño, el sonido de su teléfono le sacó de sus pensamientos. Era una llamada. «Alejandro, tenemos que hablar. Es urgente». La voz de Leo era imponente. Podía sentir la presión que se trasladaba a través del auricular como un peso. El instante le reveló una verdad ineludible. Había llegado el momento de enfrentar tanto su pasado como su futuro. Sin saberlo, se encontraba frente a la batalla más significativa de su vida. ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo por un camino incierto? ¿A encontrarse verdaderamente consigo mismo? ¿O repetiría lo que se esperaba de él? Con un soplo profundo y un respiro entrecortado, Alejandro sabía que su decisión iba más allá de una conversación. Representaba su lucha interna entre el pasado familiar y su nueva realidad deseada. En ese momento, una sensación de desafío lo atravesó. Cada paso que daba lo acercaba más a un auge de revelación personal, un enfrentamiento que lo definiría para siempre. La lucha apenas comenzaba, y su respuesta a Leo marcaría el rumbo de su vida. ¿Estaba preparado para desvelar su verdadero ser ante su familia y el mundo? Alejandro respiró hondo antes de contestar la llamada de Leo. La voz del hombre que una vez admiró como a un hermano resonaba en su oído con una mezcla de urgencia y autoridad que le recordaba las exigencias familiares a las que había estado sometido. La incertidumbre creció en su pecho. Se preguntaba si tendría el valor de expresar lo que realmente quería, o si se conformaría una vez más con el papel que la vida le había asignado. «Aquí estoy, Leo. ¿Qué sucede?». Su voz sonó más firme de lo que se sentía. La respuesta de Leo fue inmediata y cortante. «No podemos dejar que esto se salga de control, Alejandro. Necesitamos hablar sobre el futuro de la empresa. No podemos permitir distracciones». Alejandro sintió que la presión aumentaba. «¿Distracciones? ¿Te refieres a mi vida o a mis deseos?». Las palabras brotaron antes de que pudiera censurarlas. No estaba seguro de cómo había encontrado el coraje, pero se aferró a esa chispa. «Eres parte de esto. Te necesitamos a ti, al Alejandro de siempre, no a un artista soñador». El tono de Leo era claro. Su mundo estaba en riesgo, y en sus ojos, Alejandro no encajaba. Aquella conversación no solo era un dilema profesional, era la intersección de su deseo por la libertad y la responsabilidad familiar que le había sido impuesta. La autocrítica comenzó a asediarlo. ¿Era realmente un soñador? ¿No era más bien una persona con sueños que había sido reprimida durante demasiado tiempo? Alejandro sabía que estaba en una conversación que podía desatar una tormenta, y la decisión que pudiera tomar definiría su destino. La galería de arte con Sofía era un ideal, un sueño que parecía lejano en ese momento. Sin embargo, una parte de él ya sabía que esa era la dirección hacia donde quería ir. El silencio que se extendió entre ellos se volvió insoportable. Fue en ese instante que Alejandro comprendió que no podía volver atrás. «Necesito tomar mis propias decisiones, Leo. No puedo seguir este camino si no es el mío». La frase vibró en el aire con un eco de decisión y determinación, por parte de un hombre que estaba en proceso de reconstruirse. «Eso que dices ahora suena a una crisis de la mediana edad». La risa burlona de Leo fue como una dosis de veneno, pero Alejandro se mantuvo firme. «No es una crisis, es claridad. Es tiempo de dar paso a lo que realmente quiero hacer». Una luz nueva brilló dentro de él.
El camino hacia la galería se iluminaba a medida que su resolución crecía, pero la reacción de Leo podría abrir heridas que Alejandro pensaba que estaban cerradas. Se despidió de Leo sin más palabras, dejando el teléfono en la mesa. Había dado un paso peligroso y liberador, pero la idea de lo que podía enfrentar a continuación lo llenó de inquietud. Su familia siempre había estado ahí, a un paso de distancia, observando y juzgando cada decisión. Con cada respiración, Alejandro reflexionó sobre lo que significaba realmente ese acto de rebelión. No era solo la búsqueda de una carrera en el arte, sino el deseo de ser reconocido, de ser visto por lo que realmente era. La galería no sería solo un lugar físico, sería un refugio de autenticidad. Mientras paseaba por la ciudad, su mente seguía atrapada en la conversación con Leo. La idea de perderlo todo le asustaba tanto como la posibilidad de liberarse de sus cadenas familiares. No podía evitarlo. Esta lucha interna despertaba en él un fuego que había permanecido apagado durante años. Al llegar a un parque cercano encontró una visión que resonó en su corazón. Un artista callejero pintaba un mural vibrante, atrapando la atención de los transeúntes. Era un recordatorio contundente de que la vida estaba llena de colores, y Alejandro había estado pintando su historia con los matices apagados de la conformidad. Con ese nuevo impulso, sus planes comenzaron a tomar forma, pero había una última cosa que necesitaba hacer. ¿Y si Sofía tiene razón? ¿Y si el arte puede cambiar el mundo? Se preguntó mientras su mente empezaba a trazar el camino a seguir. El día siguiente podría ser determinante. Había que armar un plan, una estrategia que lo conduciría a su galería. Pero primero, debía confrontar a su familia. Cuando envió un mensaje a Sofía pidiéndole que se reunieran, supo que cada paso vendría acompañado de un riesgo, pero también de una posibilidad. La lucha no solo era con quienes lo rodeaban, sino consigo mismo y sus miedos más profundos. ¿Estaría Alejandro listo para enfrentar a su familia y presentarle su verdadera identidad en un mundo que había sido definido por las expectativas ajenas? Lo que quedaba claro era que la historia apenas comenzaba a escribirse. El siguiente día decidiría si se erguía como un hombre libre o se arrastraba de regreso a la sombra de su pasado. Al día siguiente tendría que enfrentarse a su madre, pero en su interior sentía el despertar de un nuevo Alejandro, uno que estaba ansioso no solo por hablar, sino por vivir su verdad. ¿Sería capaz de desnudarse ante ellos, o seguiría escondido tras el disfraz que había usado tanto tiempo? Alejandro despertó con una sensación de angustia en el estómago. Era el día que había anticipado y temido en igual medida. La exposición al juicio y a un mundo que esperaba que continuara con el mismo guión era ahora inevitable. Sin embargo, en su interior, una chispa de determinación se encendió. Se observó en el espejo, notando las líneas de tensión que favorecían un semblante de madurez y desafío. Se preparó con una vestimenta que reflejaba tanto su conexión con el pasado como su deseo de romper con él. Una camisa que alguna vez usó para ocasiones familiares, y un pantalón que le recordaba a su plano artístico. De camino a la casa familiar, pensó en cada encuentro anterior lleno de sonrisas forzadas y palabras cuidadosamente medidas. Esa imagen era un reflejo de la vida que había llevado, pero hoy era diferente. Hoy se trataba de su verdad. Al entrar a la dinámica familiar, el hogar, que había sido fuente de tanto amor y presión, le pareció ajeno. La mesa del desayuno estaba dispuesta con las mismas viandas. Sus padres, aún en bata, intercambiaban comentarios sobre el día que se avecinaba. La familiaridad lo envió a un contexto adecuado, pero él ya no era el Alejandro de antes. Su madre lo miró de reojo, notando la diferencia en él. «Buenos días, cariño. ¿Tienes algún plan para hoy?», preguntó con dulzura. Aquella pregunta lo atravesó como un puñal. En su mente pesaba la idea de que su respuesta podría desdibujar la línea entre la aceptación y la desaprobación. «Quiero hablarle sobre mi futuro». La declaración sonó firme, aunque su corazón palpitaba con intensidad. Su madre levantó la vista sorprendida, pero su padre se mantuvo en silencio, como una estatua de granito. La conversación comenzó como una tormenta leve, pero rápidamente se convirtió en un torrente. Con cada palabra que salía de su boca, Alejandro sentía que desprendía pedazos de sus inseguridades. Habló sobre el arte, sus sueños y cómo deseaba abrir la galería con Sofía. Cada frase era un acto de liberación, pero también una invitación a la confrontación. ¿Es esto una broma, Alejandro? Tu futuro no está en soñar, dijo su padre, con un tono que arrastró a Alejandro hacia la zona de conflicto.
La resistencia era palpable, y el aire se volvía pesado por la tensión que emanaba de ambas partes. No es una broma, es mi realidad, y ya no puedo seguir ignorándola. El eco de su propio coraje le sorprendió. La imagen de sí mismo, ya no como un agente pasivo de sus circunstancias, comenzaba a consolidarse. Su madre intercedió, intentando suavizar el golpe. Queremos lo mejor para ti. Solo es difícil de entender. Entender. La palabra retumbó en su cabeza. ¿Acaso no habían hecho un esfuerzo por comprender sus pasiones? Aquella lucha interna que en el pasado se manifestaba como duda, ahora se presentaba como una revelación. Lo entiendo, pero mi vida no puede ser un camino trazado por las decisiones de otros. Es mi turno de elegir. La voz de Alejandro se volvió una declaración personal, un acto de reclama y autodefinición. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada uno de ellos, atrapado en sus propios miedos y expectativas, contemplaba la transformación que Alejandro tanto deseaba. Sintió la expectativa aplastante, un doloroso tira y afloja entre sus deseos y el amor que existía en su familia. Pero la convicción de que debía luchar por sí mismo le otorgó un poder nunca antes sentido. Finalmente, su madre rompió el silencio. «Pero, ¿sabes que estamos aquí para ayudarte? Solo queremos que seas feliz». Las palabras la hicieron reflexionar. La felicidad, pensó, ¿tendría sentido si no era auténtica? No se podía conformar al precio de su verdad, y esa revelación lo hizo más fuerte. La lucha por su identidad apenas comenzaba, pero en esa búsqueda había un propósito acuciante que sabía que debía perseguir. Con el corazón latiendo con fuerza, observó sus expresiones. Sabía que el proceso de aceptación sería difícil, que tomaría tiempo, pero su deseo de autenticidad compensaba esos temores. Mientras procuraba un cierre en esa conversación, se dio cuenta de que no solo estaba buscando la aceptación externa, sino también la interna. Al salir, un nuevo nivel de percepción se había activado. Desde ahora, no solo iría en busca de la galería, sino que deseaba ayudar a su familia a ver lo que él había descubierto. La noche se cernía sobre la ciudad, cuando su mente se desvió a Sofía, Alesia y el mural que había visto. La urgencia de actuar crecía. Las palabras compartidas no eran solo el inicio de su camino hacia la galería, sino una nueva vida. En su interior, una imagen empezaba a tomar forma. La protesta por su propia autenticidad comenzaría a cobrar vida. ¿Tendría la fuerza suficiente para continuar este viaje sin que lo arrastrara la caída de sus antiguos vínculos? Él sabía que el futuro sería un acto de equilibrio, pero la lucha por descubrir su voz solo estaba empezando. Esa noche se preguntaría, ¿estaba preparado para dar el siguiente paso, enfrentar a Sofía y llevar su visión más allá de los muros que lo habían contenido tanto tiempo? Alejandro respiró hondo mientras caminaba por las solitarias calles de su ciudad, el resplandor de las luces reflejándose en su determinación recién encontrada. Tenía que canalizar esa energía hacia un objetivo tangible. Pensar en Sofía, en su creatividad y su visión, llenaba de entusiasmo su mente, pero también le generaba una punzada de duda. ¿Estaba realmente listo para abrirse a alguien más, a compartir sus anhelos de una manera tan vulnerable? Era esa vulnerabilidad la que podía llevarlo al rincón de una vida que soñaba y temía a partes iguales. La idea de abrir la galería junto a Sofía lo intrigaba, pero un atisbo de miedo surgió en su interior. ¿Qué pasaría si su propuesta no resonaba en ella? La presión de afianzar una causa, de crear un espacio donde las voces auténticas pudieran ser celebradas, se sentía monumental. Tenía que reunir el coraje para hablar con ella. Pasó frente a un café. El aroma del café recién hecho lo envolvió, evocando una sensación familiar de confort. Decidió entrar, no solo para saciar su sed, sino para permitirse reflexionar. Mientras esperaba su bebida, observó a otros en sus pequeñas burbujas de felicidad y rutina. Les vio conectar entre sí, no a través de palabras, sino de miradas, gestos y sonrisas. Esa conexión era lo que él más anhelaba, no solo en su vida personal, sino también en su arte. Un arte que uniera, que hablara en voz alta de la verdad. Cuando tomó su café, un ligero temblor recorrió la taza al dar el primer sorbo. Era una señal clara de que su vida necesitaba ese mismo vigor. En ese momento, decidió que no solo hablaría con Sofía sobre la galería, también compartiría sus preocupaciones, sus dudas, su deseo de no repetir patrones pasados. El miedo estaba presente,
pero el deseo de saltar hacia adelante era más poderoso. Al llegar al taller de Sofía, la encontró inmersa en su trabajo, rodeada de colores vivos y pinceles que parecían bailar en el aire. Le sonrió y ese gesto inmediatamente iluminó el espacio. A pesar de la calidez de su sonrisa, Alejandro sintió un nudo en el estómago. Estaba a punto de abrir su corazón no solo a su visión artística, sino a su vulnerabilidad emocional. «Hola, Sofía, ¿tienes un momento?» La voz de Alejandro tembló, pero estaba decidido. Sofía giró hacia él, con una expresión de interés en su mirada. «Claro, Alejandro, siempre tienes un aire de misterio cuando llegas. ¿Qué sucede?» Se sentaron juntos en un rincón del taller, la atmósfera vibrante a su alrededor. Alejandro respiró profundamente. «He estado pensando en nuestra conversación sobre la galería. Quiero que sea un lugar donde no solo mostremos arte, sino que también exploremos nuestros deseos más profundos. Me gustaría que ambos pudiéramos ser parte de ese proceso». La respuesta de Sofía fue rápida. «Me encanta la idea, pero tengo mis dudas. ¿Estamos listos para un desafío así?» Su postura reveló una incertidumbre que resonaba en Alejandro. «Dudo que alguna vez estemos completamente listos», explicó Alejandro, «pero creo que hay que arriesgarse. Solo así encontraremos la autenticidad que tanto buscamos». Notó que su voz se tornaba más firme, como un recordatorio a sí mismo de que su voz importaba. Sofía cruzó los brazos, pensativa. «Entiendo. Pero también he estado reflexionando sobre lo que eso significaría para nosotros. No es solo un proyecto, es una parte de nuestras vidas». «Exactamente. Y cuando hablé con mis padres, me di cuenta de que parte de mi lucha fue encontrar mi propia voz. ¿Podemos hacer lo mismo juntos?». Cada palabra se sentía como un ladrillo en la construcción de su futuro, pero aún había un miedo latente en la atmósfera. Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y un destello de expectación. «¿Así que me estás pidiendo que nos embarquemos en esto juntos, a pesar de lo que podría significar?» «Sí», respondió Alejandro sin vacilar. «Dame la oportunidad de demostrarte que estoy decidido». El silencio que siguió fue pesado. Una mezcla de posibilidad y miedo a lo desconocido. Finalmente Sofía sonrió, pero Alejandro podía ver en sus ojos que las dudas aún acechaban. Ambos estaban en el mismo barco, llenos de anhelos e incertidumbres, dispuestos a navegar hacia aguas inexploradas. Mientras sus corazones latían al unísono, Alejandro sintió que todo lo que había soportado lo había llevado hasta allí, a este exacto momento. Había una chispa en el aire, una promesa invisible, pero también había una sombra, un temor a que la vulnerabilidad que estaban compartiendo pudiera llevarlos a lo doloroso. Y en ese instante, Alejandro supo que la lucha por su identidad se extendía más allá de él. La autenticidad necesitaba ser un viaje compartido, y aún tenían que enfrentar los monstruos de sus pasados para encontrar la luz. ¿Podrían ambos encontrar la fortaleza para dejar sus miedos atrás y abrazar lo que significaría realmente comenzar juntos un camino hacia el arte y el amor? La línea entre el éxito y el fracaso se estaba dibujando, y el verdadero desafío apenas comenzaba. La trama de su conversación se entrelazaba con el ruido del taller. La emoción por la posible colaboración con Sofía lo llenaba de anticipación, pero también era consciente de que el camino por delante no sería fácil. Las incertidumbres estaban allí, un eco constante en su mente. Se sentía más como un niño en un terreno desconocido, lleno de posibilidades, pero también de temores que podían surgir en cualquier momento. Sofía rompió el silencio con una voz suave. «¿Y si no funciona? He visto cómo las expectativas pueden convertirse en cargas. No quiero que ese proyecto nos afecte». Alejandro asintió, entendiendo que su temor era válido. Había algo en su mirada, una inquietud que reflejaba su propia vulnerabilidad. Ambos estaban tratando de equilibrar la esperanza con el miedo. «Lo sé», comenzó Alejandro, «pero no debemos dejar que estas dudas nos paralicen. Por otra parte, si nunca lo intentamos, nunca sabremos lo que somos capaces de crear juntos». En sus propias palabras sintió un resquicio de determinación, esa que había cultivado en las noches más oscuras.
buscando reafirmar su propia voz. Era su momento de convertir la teoría en práctica, de alinearse con su esencia artística. Sofía lo observó con atención, como si evaluara cada palabra. Alejandro tuvo la impresión de que esa mirada significaba mucho más que miedo. Era una invitación a compartir algo auténtico. Esa vulnerabilidad, en lugar de ser un obstáculo, podía ser su catalizador. Abrieron un espacio para la posibilidad efímera de un futuro compartido. A medida que las semanas pasaban, Alejandro se sumergió en la idea de la galería. Comenzó a esbozar planos, a hacer bocetos y a escribir propuestas. La emoción de crear algo desde cero lo llenaba de energía, pero también desataba recuerdos de fracasos pasados. Cada trazo que hacía recordaba el dolor de no haber sido escuchado o valorado. Pero por primera vez, esos recuerdos se transformaban en un motor, no en una cadena. Un día, mientras trabajaba en el taller, encontró una pintura olvidada en un rincón. Era una obra que había hecho años atrás, una representación de sus propias luchas internas. Manchas de colores oscuros mezclados con destellos de luz que luchaban por salir a la superficie. La observación de esa obra le despertó un torrente de emociones. Había tardado demasiado en entender lo que realmente significaba para él. Una representación de su viaje, sus esperanzas y sus fracasos. El siguiente paso fue hablar con Sofía sobre su arte. En un impulso de sinceridad, se acercó a ella y mostró la pintura. «Mira esto», dijo, su voz temblando levemente. Esto reflejaba mi lucha por encontrar un espacio donde pudiera ser quien soy realmente. Quiero que nuestra galería exprese esos matices. Sofía lo miró con atención, sus ojos brillantes de curiosidad. «Es poderoso», comentó, «pero también me preocupa. Si decidimos seguir adelante, tenemos que estar listos para exponer no solo nuestras obras, sino nuestras almas». Su respuesta lo hizo sentir simultáneamente expuesto y aceptado. «Lo entiendo, pero creo que es precisamente eso lo que hace que el arte sea significativo», replicó Alejandro con una seguridad que se sentía extraña, pero bienvenida. «Podemos transformar nuestra vulnerabilidad en una fortaleza, en algo que resuene con los demás». A medida que trabajaban juntos, se dieron cuenta de que cada decisión que tomaban no solo involucraba el arte, sino también su relación. Con cada charla sobre el proyecto, estaban construyendo un puente, no solo entre sus sueños artísticos, sino también entre sus corazones. No obstante, había un trasfondo de tensiones no resueltas, un temor latente de que abrirse demasiado pudiera romperlos. Con el tiempo, el enfoque de su esfuerzo comenzó a dar frutos, pero también surgió una nueva incertidumbre. Una mesa en el taller comenzaba a llenarse de obras, pero también de dudas que multiplicaban. Alejandro se empezó a preguntar si realmente estaban preparados para asumir el peso de su propia vulnerabilidad. Todo alcanzó un clímax inesperado una tarde, cuando recibieron una invitación para una reunión con un coleccionista importante que podría cambiar el futuro de la galería. El momento llegó de repente, como un rayo que iluminaba el cielo en una noche oscura. «No puedo creer que tengamos esta oportunidad», dijo Sofía. Su voz era un susurro entre la emoción y el pánico. «Quizás sea demasiado pronto», era el pensamiento que asaltaba a Alejandro, temiendo que las decisiones precipitadas pudieran desmoronar todo, pero al mismo tiempo, sabía que se enfrentaban a una encrucijada. Podrían representar su verdadera esencia, y al mismo tiempo, enfrentar la mirada crítica de los demás. Lo que se avecinaba era un desafío de una magnitud que nunca imaginaron. La pregunta quedó en el aire. ¿Podrían convertir esos temores en una exposición que hablara con autenticidad? La presentación estaba cada vez más cerca, y Alejandro sintió que era el momento de tomar una decisión que podría cambiar todo. Esa invitación representaba no solo un paso hacia adelante en su carrera, sino también un riesgo emocional. Pero, ¿estarían listos para enfrentarse a su verdad más profunda ante el mundo? A medida que se acercaba la fecha de la reunión con el coleccionista, Alejandro se sumió en un mar de pensamientos intensos y contradictorios. Las noches se convirtieron en un campo de batalla entre su deseo de triunfar y su creciente ansiedad por no estar a la altura. Se sentía como si cada pincelada, cada dibujo que había hecho en los últimos meses, llevase consigo un peso considerable, el peso de una expectativa que nunca había soportado antes. Pasaba horas en el taller, rodeado de lienzos que reflejaban sus lujas internas. Algunos días, los colores brotaron de su alma como si desearan liberarlo de toda carga.
Otros días, las sombras se apoderaban de su mente, y la tela en blanco se forzaba a convertirse en un espejo que solo reflejaba la inseguridad. Era un ciclo de creación y destrucción. Un proceso que comenzaba a moldear su identidad más allá del arte. La idea de presentarse ante un coleccionista lo atemorizaba. Para Alejandro, la reunión no era solo una oportunidad comercial, era la posibilidad de convertirse en algo más. Un artista reconocido, un creador cuyo trabajo pudiera resonar en las almas de otros. Pero al mismo tiempo, esa misma posibilidad planteaba la pregunta que lo atormentaba. ¿Y si no era suficiente? La noche previa a la reunión, se sentó frente a la pintura que había encontrado en el taller. Observaba las manchas y destellos, cada uno un recuerdo de sus luchas y sus victorias. En medio de la penumbra, decidió que era el momento de hacer un análisis brutal de su perspectiva. Esas obras no solo representaban su arte, sino su vida misma, su búsqueda de autenticidad y su deseo de conexión. Si alguna vez había algo que debía mostrar al mundo, era eso, su viaje en toda su complejidad. Sin embargo, a medida que sus pensamientos se organizaban, llegó una revelación perturbadora. ¿Estaba dispuesto a dejar que otros lo analizaran y juzgaran por lo que era, o se refugiaría detrás de una máscara de perfección? Siempre había temido la crítica, ahora esa crítica podría definirlo. Esa fricción entre el deseo personal y la aceptación externa se convirtió en el núcleo de sus dudas. Al día siguiente, el taller estaba impregnado de una energía palpable. Sofía, que entró con una mezcla de nerviosismo y emoción, llevaba consigo un aire de determinación que Alejandro necesitaba. Se posicionó frente a ella, respirando profundamente, y le confesó su temor. No es solo una reunión con un coleccionista. Es el momento en que expongo todo, mis miedos, mis inseguridades, todo lo que soy. Ella lo miró con una mezcla de comprensión y desafío. Es normal tener miedo, Alejandro, pero recuerda, nosotros no estamos aquí para agradar a todos. Nuestro arte debe resonar con nosotros antes que con los demás. No se trata solo de éxito, se trata de pasar a la siguiente etapa de nuestro viaje juntos. Sus palabras, llenas de convicción, resonaron en él como una melodía de esperanza. Con el tiempo en contra y un torrente de emociones haciendo eco en su interior, Alejandro comprendió que estaba en un punto de inflexión. Si se permitía ser vulnerable, si llevaba su verdad al mundo, entonces podría conectar de una manera que nunca había imaginado. La tarde avanzó, y la hora de la reunión se acercó como un tren de carga. Los dos se sentaron en un café cercano para preparar su presentación, discutiendo los detalles de las obras que exhibirían. Pero mientras hablaban, la ansiedad de Alejandro se transformó en una determinación ardiente, como si su arte se alimentara de su vulnerabilidad. A medida que se dirigieron al lugar de encuentro, una sensación nueva comenzó a brotar en su pecho. Era una mezcla de nervios y emoción, un fuego que nunca había experimentado antes. Era su momento, y aunque las dudas persistían, había algo más fuerte: la convicción de que el verdadero arte no necesitaba refinamientos por la mirada del otro, tan solo la sinceridad de su esencia. Sin embargo, cuando llegaron y cruzaron la puerta del galería, el aire cambió. El coleccionista era una figura imponente, con una mirada crítica que desnudó la fragilidad de su confianza. En ese instante, Alejandro sintió como si su corazón se detuviera. La pregunta que surgía no era solo sobre su arte, sino sobre su capacidad para ser visto y aceptado por quien realmente era, con todas sus imperfecciones. Y entonces, en el instante que siguió, enfrentó un dilema terrible. ¿Podría compartir su verdad sin temor? Sus manos temblaron y una revelación lo golpeó intensamente. La autenticidad no era solo una opción, sino una necesidad vital. ¿Sería ese el punto de quiebre, el instante que definiría el rumbo de su vida artística y emocional? Las luces del lugar brillaban intensamente, y la reunión iba a comenzar. Alejandro cerró los ojos un momento, tomando aliento. Era el momento de ser verdaderamente él. Alejandro respiró hondo, sintiendo la vibración de la incertidumbre y la emoción en el aire. Había llegado a un punto de transformación en su vida. La reunión con el coleccionista no solo significaba una oportunidad comercial, representaba su compromiso con su verdadero yo y el coraje para abrazar su vulnerabilidad. Aunque su corazón latía con fuerza,
Estaba decidido a mostrar su arte, su vida entera, sin disfrazarse. Cuando se presentaron ante el coleccionista, una mezcla de nerviosismo y determinación lo invadió. «Gracias por estar aquí hoy», empezó Alejandro. «Lo que vamos a compartir no es solo una colección de obras, es un reflejo de nuestras vidas, de nuestras luchas y de la autenticidad que buscamos». Las palabras comenzaron a fluir con una confianza que no había sentido antes. Esa conexión auténtica con su propia verdad estaba alimentando su discurso, y pudo ver que Sofía compartía esa energía. Con cada pieza que presentaban, Alejandro no solo hablaba de la técnica detrás de la obra, sino que compartía la historia de su raíz, de cómo cada trazo resonaba en su propio viaje. Habló de sus sueños de abrir una galería inclusiva, un espacio que celebrara la autenticidad y prometiera dar voz a aquellos que se habían sentido invisibles. «No solo queremos mostrar arte, queremos crear un hogar para él», añadió, mirando a Sofía, quien asintió con una sonrisa de complicidad. El coleccionista observaba con atención, tomando notas de lo que Alejandro decía. La presión sobre sus hombros se disipaba con cada palabra, y la conexión emocional que había establecido con Sofía se manifestaba en la forma en que la miraba. Cada instante se sintió más como una danza entre ellos, como si ambos se sostuvieran mutuamente en la exploración de su verdadera esencia. Al cerrar la presentación, Alejandro sintió que el miedo se disolvía. Había expuesto no solo su trabajo, sino también la verdad que había estado ocultando durante tanto tiempo. La autenticidad que compartió no solo los vinculaba a él y a Sofía, sino que resonaba con el coleccionista, quien parecía estar verdaderamente concentrado en lo que habían ofrecido. «Estoy impresionado», dijo el coleccionista finalmente. «No solo es su habilidad técnica lo que destila este trabajo, sino la pasión y la historia detrás de él. Quiero involucrarme en este proyecto. Estoy dispuesto a apoyarlos en su visión». Las palabras del coleccionista fueron como una explosión de luz en un cielo gris. Resonaron en el corazón de Alejandro. Había conquistado su inseguridad, y con ello había hallado un camino hacia su autenticidad. Con una sonrisa genuina, se volvió a Sofía. Ese instante no solo representaba el inicio de su galería, era el resultado palpable de su transformación personal. La celebración de su logro se manifestó en la risa y las risas compartidas tras la reunión, en la satisfacción de haber cruzado un umbral que antes parecía inalcanzable. Pero más allá de esa unión profesional, lo que había cultivado entre ellos se sentía como un lazo indestructible. La vulnerabilidad que habían compartido se había convertido en su fortaleza. A medida que regresaban al taller, Alejandro se dio cuenta de que había dejado atrás el viejo Alejandro, aquel que vivía atrapado en las expectativas ajenas. El nuevo Alejandro se erguía fuerte, un hombre que abrazaba su verdad y valoraba conexiones genuinas. Sofía sonrió, y en su mirada había un reconocimiento mutuo de ese viaje hecho juntos. Ambos habían crecido, no solo como artistas, sino también como seres humanos, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara. Ese día, Alejandro olvidó el peso de la herencia que una vez sintió agobiante. Había encontrado su camino, uno que lo conducía hacia la autenticidad y el amor. Con Sofía a su lado, estaba listo para asumir la responsabilidad de su vida, consciente de que cada paso hacia adelante implicaría tanto la lucha como la expresión genuina de lo que significaba verdaderamente vivir. Con el corazón ligero y el alma encendida, Alejandro sabía que este era solo el comienzo. Había recorrido un camino hacia el verdadero Alejandro, lleno de colores y matices que finalmente podría compartir con el mundo. Era momento de celebrar su llegada, un logro profundo que cambiaría el curso de su vida. Ahora los invito a ustedes, espectadores, a ser parte de esta narrativa de transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que revelan el poder de la autenticidad. Dejen un me gusta ahora, porque su apoyo alimenta este viaje y hace la diferencia en el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo su propia autenticidad podría transformar sus vidas. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que verdaderamente necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Y no esperen ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de superación personal.